lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 7:34. Damos la bienvenida al licenciado Andrés Campaña. Él es analista, es columnista de diario El Telégrafo. Licenciado Campaña, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta compleja coyuntura que vive Ecuador, cuando la inseguridad se ha consolidado como el primer tema de preocupación de los ecuatorianos. Esto al inicio de un proceso electoral que renovará las dignidades y representaciones a nivel seccional y posiblemente pondrá dos consultas populares a consideración de los ecuatorianos. Le damos la bienvenida. Buenos días, querido Gustavo. Un saludo muy especial para quienes conforman Antena 1, este prestigioso medio de comunicación, y evidentemente a la audiencia, sobre todo en el sur del país. En efecto, el Ecuador atraviesa un momento muy complejo, una crisis multidimensional, porque tenemos indicadores económicos que dan cuenta de una enorme crisis en esta área que evidentemente tiene sus secuelas en el área social. Los indicadores como por ejemplo el aumento del desempleo, del subempleo, de la pobreza, de la extrema pobreza, son realmente preocupantes. Y acompañado de todo ello van algunas expresiones y va a denotarse algunos grandes problemas nacionales que lastimosamente no han podido ser resueltos y que también yo me temo que no existe una propuesta, una alternativa por parte de los distintos niveles de gobierno para poder solventarlos. Uno de ellos es el incremento de la violencia y por lo tanto también el incremento de la inseguridad y la delincuencia, que como usted bien lo manifestaba, es una de las grandes preocupaciones nacionales, de forma conjunta también con la necesidad de la reactivación económica, con la necesidad de la generación de fuentes de empleo y también de la lucha contra la corrupción. En ese sentido también estos grandes problemas van a estar matizados y van a estar bajo el prisma de dos elementos, de dos coyunturas que también habrá que analizarlas a profundidad, y es precisamente las elecciones seccionales del próximo febrero, en donde los ecuatorianos elegiremos prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales rurales, pero también en la cual existiría pues una consulta popular de 8 preguntas en la cual los ciudadanos deberemos pronunciarnos sobre estos temas. Hay temas muy importantes también en el país que coyunturalmente por estos hechos van quedando en segundo plano. Los sindicatos se prepararon desde hace varias semanas para la marcha del día de ayer, que de alguna manera se opacó por otras situaciones muy dolorosas y graves que sucedían en el país, sobre las cuales ya hemos hablado. ¿Cómo ve usted el problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde claramente se ha evidenciado, se ha sostenido esto con datos numéricos, tanto los fondos de pensiones o el fondo de pensiones como el fondo de salud se van agotando? Gracias a la oportunidad que nos ha brindado generosamente este medio de comunicación, en otras oportunidades hemos podido profundizar en la situación del IES. Pero en términos generales, tenemos en este momento un grave problema de carácter ya estructural, y es que tanto el fondo de salud como el fondo de pensiones tienen un carácter deficitario, es decir, estamos reportando más gastos que ingresos. Y en el caso del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, más conocido como Fondo de Pensiones, existen reservas. Evidentemente estas reservas son limitadas y en este mismo momento ya se están haciendo uso de estas reservas. Entendemos reservas como los ahorros que existen en el fondo, que estaban previstos para el futuro y que hoy lo estamos haciendo uso para poder pagar más de 500,000 de pensionistas. A eso se suma también pues que en el caso del Fondo de Salud se reportan más gastos que ingresos, pero a diferencia del fondo de pensiones no existen reservas y por lo tanto la expresión de esta crisis ya se evidencia, por ejemplo, en el despido del personal sanitario, se evidencia en el desabastecimiento de medicamentos y se evidencia incluso ya en la imposibilidad de obtener una cita médica
toda vez que recordemos que el call center tiene un problema en su contrato y ha dejado de funcionar, y en este momento pues existe un plan de contingencia con el cual está haciendo el agendamiento de citas. Sin embargo, pues ya son expresiones graves de esta enorme crisis y de la prácticamente de quiebra del Fondo de Salud. Licenciado Campaña, muy buenos días. Los sectores sociales, el sector de los trabajadores plantean como una solución urgente que el gobierno nacional, que el Estado ecuatoriano cubra esta deuda histórica, pero es una deuda que no se ha transparentado. Los sectores de los trabajadores dicen que es una deuda de 24.000 millones de dólares. Al momento, el gobierno ha reconocido únicamente una deuda de 8.000 millones de dólares. ¿Cuál considera usted que es la cifra más cercana a la realidad? En cuanto a la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a favor de los afiliados, jubilados y pensionistas, me parece que hay que analizar en tres grandes bloques. El primero de ellos son, en efecto, 8.000 millones de dólares que el gobierno tiene obligaciones pendientes con la institución y que no las ha pagado ahora ni desde hace muchos años atrás, incluso décadas atrás. Estoy hablando, por ejemplo, del aporte del 40% de las pensiones. Estoy hablando también de los servicios de salud de jubilados, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y jefas de hogar. Entonces, este es el primer segmento de la de 8.000 millones que, como usted bien lo ha señalado, el gobierno reconoce. Ahora, existen otros 8.000 millones de dólares de los cuales el gobierno no los menciona, pero que están siendo canalizados a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha comprado bonos del Estado, es decir, ha comprado deuda y por lo tanto es acreedor de otros 8.000 millones de dólares. Con eso suma una deuda de más de 16.000 millones de dólares que en mi criterio es la deuda que existe entre el gobierno nacional y el INS. A eso se suma también una reivindicación que es muy legítima de los trabajadores, pero que realmente no tiene una base legal. Y es que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la mal llamada Ley de Justicia Laboral que el gobierno de Rafael Correa aprobó en el año 2015, eliminando el aporte del 40% de las pensiones. Esta eliminación del 40% de las pensiones significó cerca de 6.000 millones de dólares de perjuicio a la institución. Y lo que los trabajadores demandan es que se reconozca esa deuda. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando la Corte Constitucional se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Laboral, señaló de que esa inconstitucionalidad no es retroactiva. Por lo tanto, existe ahí el problema de la base la base legal con la cual se va a justificar el pago de este tercer segmento de deuda. Analistas económicos señalan que es el momento de enfrentar este tema incómodo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los sindicatos ayer presentaron un cronograma de pago y piden espacio de gobierno en el Consejo Directivo para afiliados y jubilados. La pregunta es, ¿qué está haciendo de concreto en este tema el gobierno de Guillermo Lasso? El gobierno de Guillermo Lasso ofreció solucionar como una de las prioridades de su gobierno la crisis de la seguridad social. Esa fue una oferta de campaña y una oferta en sus primeros días de gobierno. Lastimosamente no ha existido la voluntad política para avanzar en el cumplimiento de esa oferta electoral. Y más allá de ser una oferta electoral, realmente la situación amerita ser tratado como un tema prioritario, fundamental de la agenda de gobierno nacional. Imaginémonos nosotros qué pasaría si el día de mañana 500.000 de pensionistas, que más allá de eso son 500.000 de familias, se imposibilitarían de obtener la pensión con la cual subsisten y que por lo tanto
esto podría desencadenar una enorme crisis socioeconómica. Medio millón de familias que se quedan sin la pensión, que muchas veces es el único ingreso del núcleo familiar. A eso sumemos también la imposibilidad de que a través de las 101 unidades médicas que tiene el IES a nivel nacional puedan atender a los usuarios. A través de sus unidades médicas, el IES reporta más de 21 millones de atenciones por año. Eso es imposible atender esa cantidad de demanda, ya sea en la red pública integral de salud, en este caso específicamente a través del Ministerio de Salud Pública, y también es imposible atender a través de la red privada. Entonces, esas son las enormes connotaciones que puede tener la crisis de la seguridad social en el país, que lastimosamente el gobierno nacional no ha priorizado. Pero se está evaluando alguna gestión más allá de estos cambios que se han visto en el Consejo Directivo del IES. Por el contrario, nosotros podemos darnos cuenta que el gobierno ha tenido una política errática a la hora de definir la persona más idónea para enfrentar, para liderar una institución tan compleja como el IES, mucho más en un momento tan crítico como el estamos atravesando. Fíjese usted, querido Gustavo, que a lo largo de este año, 3 meses de funciones del gobierno nacional, han existido 4 representantes ante el Consejo Directivo del IES, con lo cual se evidencia de que es imposible establecer una política de largo plazo que busque solventar los problemas de carácter estructural que enfrenta la institución. Ahora, licenciado Campaña, ¿hacia dónde deberían apuntar estos cambios inmediatos? Mucho se habla además de que no ha habido una transformación dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que todavía hay mandos medios que se convertirían en definitivamente un problema. La otra solución que ya han planteado los sectores sociales tiene que ver con el pago de la deuda. Pero, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno nacional para avanzar en una solución que pueda ser definitiva para el instituto? Deberá pensarse también, esto ya se viene discutiendo desde hace algún tiempo atrás, una propuesta de ley o una serie de reformas a la seguridad social, pero esto debería pasar por la Asamblea Nacional. Un primer elemento que es de carácter urgente es un problema de gobernanza institucional. El problema es verdad, puede ser de que existan algunos bandos medios que imposibilitan una mejor atención a los usuarios, pero el problema de fondo es que el máximo órgano de gobierno del IES, que es su consejo directivo, está conformado por 2 representantes, uno de los empleadores, otro de los asegurados, que se encuentran en funciones prorrogadas desde hace 10 años. Estos señores son copartícipes, cómplices y corresponsables de la enorme crisis que atraviesa la institución, de tal forma que una de las primeras medidas es exigir al Consejo Nacional Electoral conforme los colegios electorales para elegir los nuevos representantes de empleadores y asegurados. No podemos esperar que exista un IES diferente si siguen siendo parte de su máximo órgano de gobierno 2 de los 3 representantes que vienen de forma prorrogada en funciones durante más de una década. Los dirigentes laborales señalan que el Consejo Nacional Electoral tiene en el congelador este tema. Veamos qué desarrollo hay en los próximos días. En honor al tiempo quisiera tocar también el tema electoral, pero no precisamente aquel relacionado con la renovación de los gobiernos locales que se encuentra en proceso, sino a las consultas populares que podrían darse también el 5 de febrero. El gobierno ha propuesto 8 preguntas, a las cuales señala se sumarán 2 más. Hay la posibilidad de una consulta nuevamente de los Yasunidos. Están llevando adelante esta intención de hace casi una década para dejar el petróleo bajo tierra en la zona del Yasuní y Teté. Y está también de por medio la consulta de Quito, que entendemos hay movimientos que están promoviéndolo. Quito está también amenazada como cuenca por las concesiones mineras en las fuentes de agua. Quisiéramos que se refiera a este tema de las consultas populares.
En efecto, un elemento fundamental va a ser la consulta popular de iniciativa del gobierno nacional, y sobre ello, en este momento, la Corte Constitucional tiene que analizar la viabilidad o no de esa consulta popular. Lo que podemos adelantar es que todo proceso de consulta popular, en mi criterio, es una iniciativa bienvenida, toda vez que busca ejercer un mecanismo de la democracia participativa, que es que la ciudadanía se pronuncie sobre temas de trascendencia nacional. Lastimosamente, cuando nosotros revisamos los 8 temas planteados por el presidente de la República, nos encontramos con preguntas que están lejos de buscar una solución estructural e integral a los grandes problemas nacionales de los cuales hemos hablado a lo largo de esta entrevista, y por el contrario, lo que busca es tratar temas superficiales que legitimen el accionar del gobierno nacional. Esa es una primera gran falla a la hora de analizar la consulta popular. Y bueno, también siempre es saludable, más aún cuando estas iniciativas nacen de la ciudadanía, en el caso específico de los Yasunidos, y en el caso específico también de Quito sin minería, son iniciativas que lo que buscan es precautelar el ambiente en un momento en que el país y el mundo atraviesa una enorme crisis que es de carácter climático, y evidentemente el calentamiento global tiene enormes secuelas en el mundo entero, e incluso en el Ecuador. En estos días podemos palparlo con, por ejemplo, altos indicadores de radiación solar y al mismo tiempo temperaturas extremadamente bajas que nunca antes habían sido registradas. En cuanto a la renovación de los gobiernos locales, hay un aspecto adicional en este proceso de cambio, en esta metamorfosis que intenta hacerse al Código de la Democracia, un experimento que de alguna manera ha fracasado. Esto de las elecciones primarias, pues en varias ciudades del país no se han reflejado mayormente las primarias en lo que son ya las inscripciones de candidatos. El Código de la Democracia, lastimosamente, está pensado para una realidad ideal que está lejana de la realidad ecuatoriana. Cuando se busca, por ejemplo, elecciones primarias, nosotros estamos pensando en esas grandes elecciones que se realizan, por ejemplo, en Estados Unidos, en que los electores, los ciudadanos, los afiliados o adherentes a las organizaciones políticas se pronuncian sobre quién debería ser los candidatos. Lastimosamente, esa realidad sigue siendo muy lejana a la realidad ecuatoriana, y por el contrario, las elecciones primarias se convierten en un mecanismo en las cuales los socios propietarios de algunos partidos políticos son quienes definen a través del dedazo quiénes van a ser los candidatos, lo cual evidentemente es una burla a la ley, pero una burla sobre todo a los electores. De forma similar pasa con el cumplimiento del porcentaje de participación de jóvenes y de mujeres, que está concebido como una forma de estimular a estos dos grupos de la población que históricamente han sido excluidos, que han sido relegados, pero que a la hora de elegir a los candidatos provenientes de mujeres o de jóvenes, lo que se ha buscado en la práctica es que en su gran mayoría sean en los lugares en donde menos posibilidades tienen determinados partidos y movimientos políticos de obtener una victoria, los lugares en los cuales se ha seleccionado para el cumplimiento de este requisito legal, lejos del espíritu que debería ser la inclusión a los jóvenes y a las mujeres. Licenciado, también sería interesante esto respecto de la elección de los gobiernos autónomos descentralizados, prefectos, prefectas, alcaldes, y también en lo que tiene que ver a las vocalías de las juntas parroquiales. Pero ¿qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? Vamos a ir a las urnas en el mes de febrero del próximo año también para elegir a este nuevo consejo. Estoy segura que la gran mayoría de ecuatorianos no sabe siquiera
quiénes se habrán postulado, cómo se ha desarrollado el proceso y luego ir a las urnas prácticamente en un desconocimiento absoluto. El Consejo de Participación Ciudadana Social requiere una reforma urgente. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando se creó en la Constitución de 2008, tiene dos grandes funciones. La primera, combatir contra la corrupción, y la otra, la elección de las principales autoridades del Estado. En cuanto a su primera gran función, pues podemos a simple vista ver que ha fracasado rotundamente, toda vez que una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos es precisamente los altos índices de corrupción que existen dentro de los distintos niveles de gobierno. Y sobre su segunda función, recordemos que hubo un primer periodo en donde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social simplemente se convirtió en un instrumento del gobierno de turno para legitimar de alguna forma la elección de los miembros de su partido político en los altos cargos del Estado a nombre de la meritocracia. Luego hubo un segundo momento, precisamente tras la consulta popular que convocó Lenín Moreno, en donde se dio paso a esta elección bastante sui generis, bastante compleja, pero que además ha resultado también en la práctica ser un rotundo fracaso. Si nosotros revisamos la gestión de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que finaliza funciones en mayo del 2023, vamos a evidenciar que pocos o casi ningún proceso de selección lo ha podido culminar de forma satisfactoria. De tal forma que hoy en el Ecuador las principales autoridades del Estado se encuentran en funciones prorrogadas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral. No tenemos contralor, no tenemos defensor público, no tenemos defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Eso demuestra que también el Consejo de Participación Ciudadana actual no ha funcionado. Y a eso hay que sumar que la iniciativa del presidente de la República en sus 8 preguntas tiene una pregunta dedicada exclusivamente al Consejo de Participación Ciudadana, que a nombre de eliminar la incidencia política del Consejo de Participación Ciudadana, lo que ahora busca es que se elijan las autoridades a través de ternas que, por ejemplo, vendrán del mismo presidente de la República, lo cual realmente es un sinsentido y lo cual es retrotraer los avances que contienen las normas a esos momentos en los cuales era la Asamblea y era el presidente de la República a través de dedazo que elegía a las principales autoridades del Estado ecuatoriano. Gracias, licenciado Campaña, por habernos acompañado. Muchas gracias, querido Gustavo, y a todos quienes conforman Antena 1 y sobre todo a la audiencia en el sur del país. El licenciado Andrés Campaña es columnista del Telégrafo y analista político. Son las 7:58.